Ah, hola, muy buenas noches con todos. Muy buenas noches. Ya nos estamos, ya estamos ingresando a lo que es la sala. Vamos a esperar a que todos sus compañeros también ingresen. Recuerden que el día de hoy es la última sesión, es la tercera clase de este taller. Y bueno, nos despedimos con este gran taller y esperamos que les haya gustado. Coméntenme de dónde nos escriben. Hola, Yael, Mariela, Eliana. Veo que varios me están escribiendo por el chat. Hola Mary, Yael desde Piura. Comentarles también que muchos de ustedes me han estado preguntando por el certificado, aún todavía no están regularizando su trámite, no esperen a última hora porque ya hay varios que están saliendo, ya hay varios que ya han sido enviados su certificado, así que los que aún no lo tramiten, tramítenlo ya con tiempo porque va a demorar hacer el envío, así que les sugiero que lo puedan hacer ya que el día de hoy es su última clase y ya lo puedan tramitar con tiempo. Hola Mariela, ¿qué tal de Chiclayo? De Chiclayo, muy bien, saludos. Falta poco para que empiece este taller, la última sesión y terminamos. Y esperamos que haya sido de su agrado también de todos ustedes y que también lo puedan, que todas las teorías que han desarrollado puedan impartirlo para demás conocimientos, ¿no? De Callao, hola Elsa. Sabemos de que no queremos ponernos nerviosos, pero de aquí se puede decir chao, me voy, sayonara, adiós. Pero esperemos que lo hagan con todo el amor y la esfuerzo. Que se pongan que se concentren más que todo en ese plazo. Buenas noches. Buenas noches. Les pido por favor que puedan apagar sus microfonitos porque ya en breve vamos a comenzar y de esa manera no interrumpimos la clase, ¿sí? Hola, saludos desde Tacna. Coméntenme si ha sido de su agrado ese taller, si les ha gustado, si desean que se lleve otra vez ese taller el siguiente mes. ¿Le gustó, Clara? Muy bien. Coméntame también en el grupo que, bueno, en el chat quiénes son los que aún le falta certificarse para poder tenerlo en cuenta, ¿sí? Muy bien, bueno, empezamos entonces para dar la introducción de esta última sesión. Así es, les doy la bienvenida a esa última sesión de estrategias de intervención temprana para niños con síndrome de Down. Bueno, y ahora les voy a presentar un pequeño video de qué cosa, de cómo somos nosotros Holding 7.5, que somos un consorcio. Muy bien, como han podido ver, nosotros como Consorcio 7.5 tenemos varias marcas a nuestra disposición, que es la marca SPED, marca Accedu, Latam, Olimpia, Gestores. Y como han podido ver en el video, esos son lo que es un video de la graduación de alumnos que hemos tenido en los diplomados que han llevado con nosotros, ¿no? Al finalizar llevan su pequeña graduación y todos muy contentos con las fotos y el recuerdo que se llevan ellos también. Bueno, puedes conocer nuestros beneficios. Tenemos grupos de WhatsApp, asesoría personalizada, aula virtual las 24 horas y certificación universitaria. También contamos con convenios universitarios con la Universidad Nacional José Faustino Sánchez y la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.
También la certificación universitaria, que es con diplomado con la Universidad José Faustino Sánchez y especialización con la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La modalidad y metodología de estudio, que las clases son totalmente virtuales desde la plataforma virtual y permitiendo así la participación de todos los estudiantes, ¿no? Contamos con aula virtual, plataforma Zoom y clases grabadas. Además de estos diplomados del mes de abril que se van a llevar a cabo, entonces tenemos lo que es acompañamiento pedagógico e inclusión, terapia de lenguaje, educación especial e inclusión educativa, método Montessori, terapia ocupacional, estimulación temprana y psicomotricidad, lengua de señas nivel básico, modificación conductual y dificultades de aprendizaje, TCC, trastorno cognitivo conductual, TEA, trastorno del espectro autista. Muy bien, la inversión regular es la matrícula 180 y el módulo 190. Pero tenemos una promoción exclusiva. La promoción es válida para los 10 primeros alumnos que desean matricularse. ¿Y cuál es esta promoción? Es la inversión PROM, matrícula 100 soles y el módulo a 130. Estos son los medios de pago. Contamos con BCP, BBVA, Banco Continental y titulares Centro de Capacitaciones y Educación Continua SRL. ¿Sí? Así que si desean algún diplomado, alguna información, comuníquese conmigo. También les estaré brindando la información al respecto. Damos pase a nuestra excelentísima ponente. Espera un momento, por favor. Ujú. Buenas noches, ¿cómo Muy buenas está? noches, Miss. Le doy pase. El taller es todo suyo. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto reunirnos en esta última sesión de este curso taller de estrategias de intervención psicopedagógicas para niños con síndrome de Down. Vamos a continuar, bueno, haciendo un breve repaso en relación a lo que estuvimos trabajando la clase pasada. La clase pasada hemos estado hablando sobre el lenguaje. Y por favor, pedirles de que no vayan a confundir lenguaje con habla, ¿no? Porque estuvimos hablando del lenguaje. Lenguaje como esta capacidad exclusivamente humana. Bien, así que recuerden que nuestro tema es psicopedagógico, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre las estrategias de intervención en aprendizaje. Y bueno, hablando de aprendizaje, para que este aprendizaje se consolide, allí participa la memoria. Y el tema con la memoria es que es un proceso cognitivo básico donde los estudiantes con síndrome de Down tienen mayores dificultades. Entonces, el aprendizaje y la memoria van a constituir dos momentos en que los organismos manejan y elaboran la información proporcionada por los sentidos, en el cual se van a dar actividades de almacenamiento y de recuperación, donde almacenar va a significar atender, codificar, aprender, y recuperar se va a referir a reconocer, recordar y reconstruir el recuerdo. Hoy vamos a terminar de analizar estos aspectos y vamos a seguir también viendo temas de lo que es lectura. Y algunas recomendaciones para que lo que es lectura y escritura, ¿no? Porque en este tiempo es demasiado corto como para poder hablar de todo el tema en aprendizaje, puesto en aprendizaje tenemos muchas áreas: atención, concentración, memoria, lectura, escritura, matemática, dentro de matemática aún también más áreas. Entonces, por una cuestión didáctica, hoy vamos a ver el tema de lo que es memoria y lectura, que sería como que lo básico, donde vamos a encontrar también desafíos importantes en las personas con síndrome de Down. Muy bien, entonces hablando de memoria, vamos a compartirles aquí a continuación un pequeño video cortísimo que justamente habla
acá del tema. Luego las voy a estar leyendo en el chat y les voy a ayudar con sus consultas y al final vamos a tener una rueda de preguntas, ¿ah? Así que por ese lado, no se preocupen. Y bueno, en todo lo que van desarrollando las personas con síndrome de Down, las actividades, pues van a ir poniendo en práctica sus procesos cognitivos, ¿no? Entonces, tengámoslo así en cuenta. Vamos a ver justamente 3 actividades secuenciales para trabajar de forma integral, porque es lo más recomendable en personas con síndrome de Down. Lo vamos a ver y ya seguimos conversando. No se escucha, Miss. A ver, un segundito, lo verifico. Y en este video te voy a enseñar 3 actividades secuenciales para trabajar de forma integral. Esta primera actividad la llamaremos transportando números y vas a necesitar masking tape, unas pinzas como de pan grande, 3 rollitos o la cantidad de rollitos de papel de baño que necesites, pintura y unas pelotas con etiquetas. ¿Cuál es la idea? Vamos primero a invitar a nuestro chiqui a que pinte como guste los rollitos de papel. Por ejemplo, este lo pintó de color verde. Tú después le colocarás los puntitos de acuerdo a las cantidades con las que estés trabajando. Mis rollitos tienen 7, 8 y 9 puntitos. Van a ser los números en los que me voy a enfocar en esta ocasión. Una vez teniendo secos y listos nuestros rollitos de papel, los vamos a colocar sobre una superficie. Yo te recomiendo que esta superficie esté lo suficientemente alejada de donde va a recoger las pelotas, de tal forma que esto lo vuelva más complejo. A tus pelotas les vas a colocar el número con relación a los rollitos de papel que hiciste y los vas a pegar en una cinta en la pared. La idea es que nuestro chiqui inicie en el punto A contando la cantidad de puntitos que tiene su rollito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y con uso de su pinza, buscar el número 7, desprender y llevarlo a través de todo el espacio hasta colocarlo encima del rollito. Aparentemente esta actividad es muy sencilla, pero te invito a que lo intentes y descubrirás lo complejo que resulta. Actividad número 2. Tendedero numérico. Para esta actividad vamos a necesitar hojas opalina o cartulina en las cuales vas a dibujar unos suéteres. A cada suéter le vas a colocar el número con el que estés trabajando. Yo en esta ocasión utilicé suéteres con el número del 1, 2 y 3. La idea es que primero trabajemos motricidad fina y vamos a colocar en un tendedero provisional que puedas colocar en algún espacio el poder tender nuestros suéteres. Esta actividad puede ser colocarlos al azar o respetando la secuencia numérica, comenzando con el 1, continuamos con el 2 y finalizamos con el 3. Aquí estamos trabajando secuencia numérica al mismo tiempo que trabajamos coordinación visomotora y uso de pinza fina. Ahora te invito a que busques en casa algunos botones o incluso los puedes hacer a mano, de tal forma que los podamos pegar en nuestros suéteres según el número que indica cada uno. Entonces ahora vamos a trabajar cantidad. Para esto yo voy a utilizar un poco de cinta de masking tape, pero tú podrías indicarlos y tal vez ponerles velcro para poder quitar y poner las veces que sean necesarios los botones. En este caso, por ejemplo, en el número 1 vamos a colocar pues un botón. En el suéter número 2 colocaremos 2 botones. ¿Cuál es la idea aquí? Yo ya tengo pues separados mis botones en beneficio a que el video se haga un poco más corto, pero yo te invitaría a que pusieras los botones dentro de un mismo recipiente y entonces Chiqui pueda seleccionar la cantidad correspondiente. Entonces pueda seleccionarlos, hacer sus propias combinaciones y pegarlos.
2. Ahora, algo importante en este tema es que iniciamos trabajando secuencia numérica y después hicimos las cantidades. Yo te invitaría a que una vez que termine de hacer las cantidades, quiten los suéteres y entonces cuente cada uno de ellos para verificar que tenga una correspondencia número-cantidad. Cuando nosotros trabajemos números, siempre tenemos que hacerlo con identidad completa. Actividad número 3. Catarinas escondidas. Para esta actividad vamos a necesitar de nuevo hoja, papel opalina o cartulina en la cual vas a dibujar flores. A cada flor le vas a colocar el número que estés trabajando. También utilizando tu cartulina vamos a hacer unas catarinas de papel que correspondan a la cantidad para poder ponerlas en nuestras flores. Y vamos a necesitar semillas de colores. Si no sabes cómo hacerlas, te invito a que me sigas en Instagram y puedas revisar el video correspondiente a semillas de colores. En este recipiente con semillas vamos a esconder todas las catarinas. Y la idea es que nuestro chiqui, utilizando unas pinzas, busque y saque las catarinas. Una vez que las tenga encontradas, las podrá pegar en las flores que corresponden. Cada flor va a tener su número, como te lo mencioné al principio. La idea es que pegue cada catarina en la cantidad que corresponde a la flor, ¿no? O sea, que es número 5 y entonces ponemos 1, 2, 3, 4 e incluso pudiéramos llegar a colocarlas con la pinza para hacerlo un poco más complejo. Y 5. Entonces, en esta actividad estaremos trabajando desde la atención hasta los procesos abstractos que son el cálculo de las cantidades. Espero te sirvan y te hayan gustado mucho estos videos. Recuerda suscribirte y seguirme en mis otras. Bien, entonces justamente hasta esta primera parte ustedes han visto las actividades para trabajar de forma integral, utilizando material concreto, utilizando secuencias, y en este trabajo ahí está pues su atención, concentración, su memoria poniéndose en práctica, también el funcionamiento pues dependiendo del contenido que trabajen. También van a trabajar con la memoria, también van a trabajar con la lectura, con la escritura. Entonces, de alguna manera, allí de forma integral en estas actividades van poniendo en práctica. A través de las secuencias pueden trabajar distintos contenidos, ¿no? Y eso es de alguna manera una propuesta y un ejemplo que yo les recomiendo mucho y que funciona con estudiantes con síndrome de Down, recordando que ellos tienen un desafío a nivel de la memoria y puesto que presentan discapacidad intelectual, ellos, digamos que tanto la memoria de trabajo como la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo se ven afectadas. Ahora, para poder generar estrategias y actividades para reforzar, para favorecer, para optimizar la memoria, tenemos que entender estos procesos que está integrado en la memoria por 3 procesos. Bueno, ustedes van a encontrar siempre en el marco teórico estos 3 procesos. Estamos hablando de la codificación de la información, que es el proceso en donde se prepara la información para que se pueda guardar. La información puede codificarse como una imagen, sonido, experiencia, acontecimiento, idea significativa. Es importante en este proceso inicial la atención, concentración y el estado emocional del sujeto. Entonces, luego también tenemos el proceso de almacenamiento, que es el proceso de ordenamiento, categorización o simple titulación de la información mientras se desarrolla el proceso en curso. Esto requiere de una metodología y de estructuras intelectuales que ayuden a la persona a clasificar los datos. Una vez codificada la experiencia y almacenada por cierto tiempo, esta se presenta de manera automática.
Luego tenemos la evocación o recuperación de la información. Proceso por el cual recuperamos la información. Si ésta ha sido bien almacenada o clasificada, será más fácil localizarla y utilizarla en el momento que se necesite. Y esto, imaginémoslo como cuando nosotros organizamos una serie de objetos en una caja, ¿no? Estamos almacenando objetos en una caja. De la misma manera como vamos almacenando información en la memoria. Entonces, si ustedes han guardado la información ordenada, clasificada, con su nombre, así bien organizadito, cuando ustedes quieran buscar algo en esa caja, pues lo van a encontrar rápidamente. En cambio, si ustedes han de alguna manera puesto todo desordenado, cuando quieran encontrar algo, no lo van a poder encontrar, o bien lo van a encontrar, pero se van a demorar mucho. Y es lo mismo que pasa si no se dan estos procesos de almacenamiento de forma correcta de la información. Cuando el niño quiere recordar algo que le estamos mostrando en una imagen para recordar su nombre, le cuesta mucho lograr recordar, por decirlo así, ¿no? Recordar esta información. Y hay que tener en cuenta el tema de que a nivel de memoria, más aún la memoria auditiva, es un desafío en estudiantes con síndrome de Down. Las personas que trabajan con población que presenta síndrome de Down sabrá de que puede ser que en este momento ustedes les hayan dicho algo, les hayan explicado, hayan practicado el tema, lo hayan trabajado, pero es al día siguiente o más tarde como si nunca hubieran tocado el tema, como si no lo recordara totalmente, ¿no? Y esto es debido a las características cognitivas. Cuando ustedes notan que se ve afectada la memoria y junto con ella el aprendizaje en los distintos aspectos, estamos hablando de discapacidad intelectual. Bien, hasta esta primera parte igual me pueden ir colocando sus preguntas en el chat respecto de sus casitos para ir conversándolo. Ahora, a nivel de memoria, ¿qué estrategias vamos a plantear? Primero, hay que procurar que en el momento de introducir los datos, o sea, que la información ingrese para ser almacenada, deben intervenir todos los sentidos posibles: vista, oído, olfato. Generar circunstancias favorables y evitar las interferencias externas e internas. Aumentar nuestra capacidad de atención y concentración. Definir de antemano o durante el mismo proceso lo que pretendemos memorizar, relacionándolo con otros conocimientos, e intentar realizar el proceso asociativo multisensorial de lo que queremos aprender o recordar. A ver, vamos a tener cuidado con nuestros micros, por ahí se están activando. Luego, comprobar periódicamente nuestra capacidad de recordar. ¿Esto a qué se refiere? Recuperar la información fraccionada de delante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Es como que nos pongamos a recordar. A ver, vamos a contar los números del 10 al 0, ¿no? Entonces, 10, 9, 8, 7, vamos recordando. Luego, en el caso del entrenamiento de la memoria, debemos tener en cuenta la estructura u organización del material a recordar. Información bien estructurada o esquematizada se codifica con mayor facilidad. Y como habíamos mencionado, ¿no? Esto de la caja, esto de la caja de almacenamiento en la memoria, donde les contaba, ¿no? Que si todo está bien organizado, vamos a poder recordar con facilidad.
Luego tenemos la comprensión y organización de la información para que esté por categorías y de esta manera podamos almacenar mejor en nuestra memoria y en el momento de recordar sea más sencillo. Luego el conocimiento previo del sujeto, ya que influye en los esquemas que se generan. La habilidad en el uso de las estrategias que agilizan el proceso de retención y recuperación. Ahora, en unos minutos al finalizar, vamos a ver algunas actividades que podemos trabajar en relación a la memoria, pero también es un punto bien importante, hablando de estrategias psicopedagógicas, como les comentaba, la parte psicopedagógica tiene que ver con el lenguaje y el aprendizaje. Y pues también dentro del aprendizaje hay muchísimas áreas, pero por cuestiones didácticas vamos a hablar hoy solo de lo que corresponde a memoria y a lectura, pero no significa que en aprendizaje tengamos muchísimas otras áreas como les menciono. Sin embargo, pues los desafíos y dificultades y los problemas de aprendizaje que podrían presentar las personas con síndrome de Down son muy variados. Son muy variados, muy diversos, algunos más importantes en algunas personas que en otras, y así. Entonces, el desarrollo de aprendizaje de la lectura. Primero tenemos que asegurarnos de trabajar habilidades básicas en la etapa preescolar. Y en las personas con síndrome de Down, puede ser que estén en tercero de primaria y aún no tengan alcanzadas estas habilidades básicas. O sea, esto puede suceder con mucha facilidad. Entonces, ¿qué tendríamos que garantizar que tenga desarrollado? Pues la discriminación visual, la discriminación auditiva, el desarrollo táctil, el desarrollo espaciotemporal, el desarrollo del lenguaje oral y la memoria, y la adquisición de destreza manual y grafomotriz para iniciarse en la escritura. Estas son habilidades básicas en la etapa escolar, que van a ser necesarias para el aprendizaje de la lectura y bueno, y de la escritura, porque estas van de la mano. Lectura y escritura se complementan. Y pues tenemos, ¿no? Actividades de discriminación visual, actividades de discriminación auditiva, tenemos desarrollo espaciotemporal, desarrollo táctil con este tipo de actividades. Ahora, podemos encontrar niños que pueden tener hiper o hiporreactividad y quizás los niños con hiperreactividad no quieran pues tocar ninguna de las texturas. En esos casos, lo más recomendable es hacer la derivación a terapia ocupacional con el enfoque de integración sensorial, para que con esto el niño pueda trabajar las dificultades que está presentando a nivel de hiperreactividad y ustedes poder ir viendo con qué cosas sí y con qué cosas no todavía pueden trabajar. Luego, a nivel del desarrollo del lenguaje y la memoria, pues la memoria sería la memoria auditiva, la memoria visual, la memoria secuencial visual, la memoria secuencial auditiva. Y en relación al lenguaje, hablaríamos de todos los componentes. El componente fonético-fonológico, el componente léxico-semántico, el componente morfosintáctico y el componente pragmático. Que como hablamos la clase pasada, cuando se realice la intervención en lenguaje, se debe buscar abordar de forma integral todos los componentes del lenguaje, ¿no? Que eso sería lo correcto para hablar de una terapia de lenguaje, porque muchas veces confunden, como les mencionaba, lenguaje y habla. Y es tan sencillo como colocarlo en cualquier buscador de internet y ver, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje y habla? Pero a pesar de que se detallan, a pesar de que la información ya está en acceso, hasta propios profesionales confunden estos términos. Y luego también tenemos la destreza manual grafomotriz. También es importante de base para la escritura, ¿no? Que son habilidades que hay que trabajarlas, más aún en niños con síndrome de Down. Vamos a justamente leer algunos de sus comentarios en el chat, ya estando aquí casi a la mitad de esta
conferencia. Y bueno, justo acá su compañero nos pregunta, ¿no? Si durante la pandemia, nos dice, ¿no? Durante la pandemia se dejaron de trabajar muchas habilidades motrices por ser educación virtual. Sobre si se pueden recuperar dichas habilidades, ¿no? Refiere. Bueno, en realidad sí, más aún si están trabajando con niños, definitivamente. Sí hay todo un proceso para poder rehabilitar todo este tema. Ahora, de esto van a haber muchos factores, ¿ah? No necesariamente todos perdieron estas habilidades. Algunos sí, algunos tuvieron alguna complementación con profesores particulares, con talleres particulares. Otros sí definitivamente han perdido, digamos que una etapa y que con eso les ha traído bastantes dificultades a nivel de lenguaje, a nivel de aprendizaje. Pero definitivamente, si estamos trabajando especialmente con niños, claro que sí, ¿no? Siempre podemos rehabilitar las funciones que estén en déficit, siempre se pueden trabajar, siempre se puede hacer un programa de recuperación para poder solucionar dichas dificultades. Ahora, no se olviden que pues el desarrollo del ser humano antes de los 2 años, estamos hablando de un bebé, antes de los 12 años podríamos decir niño, después de los 12 años hablaríamos de un adolescente. Tenga o no síndrome de Down, es un adolescente, aunque quizás sus habilidades cognitivas sean como un niño, que podría ser, ¿no? Podríamos tener un adolescente con síndrome de Down de 15 años que tenga una capacidad cognitiva como de un niño de 8 años. Eso se puede dar, pero eso no quita que sea adolescente y que pues presente discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, el desarrollo táctil, si es necesario para la habilidad que se quiere trabajar, pues definitivamente está de base y aún así se debería de trabajar, ¿no? Y se trabaja hasta con adultos que están en procesos de recuperación o de intervención. Ahora, su compañera me pregunta sobre un niño con síndrome de Down de 3 años que no habla, las actividades que debería priorizar. Bueno, eso lo vimos en la clase pasada, estuvimos hablando del lenguaje, habíamos hablado del trabajo de los 4 componentes del lenguaje. Yo te diría priorizar la parte comprensiva. Si todavía no he empezado a hablar, hay que desarrollar el lenguaje comprensivo para que posteriormente se desarrolle el lenguaje expresivo. Primero se da la comprensión, después se da la expresión. Entonces, muchas veces no hay desarrollo del lenguaje expresivo porque no hay lenguaje comprensivo. Y más aún en el síndrome de Down, es importante el lenguaje comprensivo, porque recuerden que tiene problemas de memoria. Entonces, el almacenamiento se da de forma más lenta, o a veces no se da y demora mucho más en que sí se dé y se consolide estos aprendizajes. Entonces, de base, la recomendación sería trabajar prerequisitos del lenguaje o habilidades prelingüísticas. En caso de un niño pequeño que todavía no ha empezado a hablar, sería trabajar seguimiento de indicaciones, contacto visual, intención comunicativa, imitación y atención conjunta. Eso como base para desarrollar el lenguaje verbal, para que se dé, porque en el caso del síndrome de Down, pueden haber casos que son no verbales, o sea, que no van a desarrollar el lenguaje verbal. Así que por ese lado, hay que realmente trabajar lo que sí va a desarrollar el lenguaje verbal. Ahora, bueno, volviendo al tema, porque no se olviden que estamos en aprendizaje y hemos un poco delimitado de qué cosa vamos a hablar, porque el tema de aprendizaje pues es muchísimo, por decirlo así, es muy amplio, es de muchísimo interés. Así que hemos visto que vamos a conversar sobre lo que es memoria. Hemos hecho un breve repaso de estos procesos que se dan dentro de la memoria para el almacenamiento y la evocación. Y también vamos a hablar sobre
lectura. Y bueno, hablando de lectura, ¿qué recomendaciones debemos tener en cuenta? Debemos proponer actividades que partan del interés del estudiante. Tenga o no tenga discapacidad el estudiante, esto es muy recomendable. Y cuando hablo de discapacidad, estoy refiriendo a la discapacidad intelectual, que en todos los casos de síndrome de Down se presenta. Vamos a revisar los conocimientos previos de los alumnos para personalizar el aprendizaje en la medida de lo posible. ¿Esto a qué se refiere? De que si ustedes quieren proponer alguna actividad de lectura, deben de conocer los saberes previos de este estudiante con síndrome de Down y poder personalizar lo que va a aprender, poder dosificarlo, poder sistematizarlo y poder seleccionar qué es lo más funcional, qué es lo más importante. Hay que plantear espacios de lectura donde el ambiente sea de confianza, tranquilo, para promover la atención y la concentración. A veces, porque tenemos estudiantes con síndrome de Down, con discapacidad intelectual moderada, que en realidad no han alcanzado el aprendizaje de la lectura y la escritura. Muchas veces se dice, ¿no? Porque tiene síndrome de Down, pues no va a hacer el plan lector, o no va a leer, o no va a participar de la biblioteca. Y pues, todo lo contrario. Este estudiante que presenta síndrome de Down debe de tener todas las adaptaciones necesarias para poder hacer las actividades que le corresponden, estas actividades académicas. Bueno, principalmente, una de las ideas importantes es que sí podría participar de la lectura, pero quizás de una lectura con imágenes o quizás de audiolibros cortitos, ¿no? Donde escuche la lectura y pueda hacer la comprensión. No necesariamente la comprensión lectora va a partir de que sí o sí tenga que estar leyendo, ¿no? Veamos de la parte de la comprensión. Quizás podríamos crear una historia social con uso de pictogramas y que hable de lo que hace el niño día a día. Y esto sea algo más significativo para él y lo pueda comprender y lo pueda trabajar como un plan lector. Pero ya aquí interviene el hecho de la necesidad de estas adaptaciones. Luego, otra recomendación es variar el tiempo dedicado a la actividad, dependiendo de la edad de tus alumnos y alumnas. Su capacidad de concentración también cambia con los años. Se entiende, ¿no? Conforme vamos creciendo, vamos madurando, nuestros tiempos de concentración también se van incrementando. Ahora, queremos que al disponerse a leer, los niños, y no solo los niños con discapacidad intelectual, no solo los niños con discapacidad intelectual, sino para todos los niños, ya hablando para todos los estudiantes. Queremos que al disponerse a leer, nuestros estudiantes se sientan mentalmente comprometidos a una actividad exigente, al hecho de leer pensando, ya que demanda una concentración sostenida, mantener la energía mental centrada en seguir el hilo del sentido del texto y conectarlo con lo que ya sabe. Y tener una idea muy clara de cuál es la meta. La meta es entender, darle sentido, captar las ideas centrales, inferir las relaciones implícitas, es decir, formarse un modelo mental del texto. Lograr una adecuada comprensión de lectura de un texto significa aprender a generar significados desde antes de leerlo, mientras lee y después de leerlo. Ahora, también es importante entender que la lectura como tal involucra dos procesos para hablar de lectura como tal. Uno de ellos es la decodificación y el otro proceso es la comprensión. Un buen lector necesita dominar ambos procesos, porque una cosa es decodificar, una cosa es hacer la conversión
las reglas de conversión, grafema, fonema, y saber, ¿no? Que MA suena ma y MA suena ma. Entonces ahí dice mamá. Pero el otro proceso es comprender qué significa la palabra mamá. Donde la decodificación va a ser reconocer o también identificar palabras y sus significados, es decir, leerlas y saber qué quieren decir, y la comprensión va a ser dar una interpretación a la oración, pasaje o texto, otorgarle un sentido o un significado. Entonces, eso es leer. Y a veces cuando hay niños que ya están decodificando, muy pequeñitos, confunden y creen que decodificar es leer, pero para hacer y decir que está leyendo, además de decodificar y saber cómo suenan esas letras, tiene que comprender. Entonces es muy importante ambos procesos, porque si el niño no sabe decodificar de forma automática, pues gastaría toda su atención tratando de recordar, ¿no? Ahora ahí dice ma, y el otro es no pa, pe, pi, po, pu, ma, pa, ¿no? Como que recordando las sílabas, recordando qué letra es. Y en eso pues se acabó su atención. Y tratando de leer así una lectura silábica, porque no tiene automatizado la parte de la decodificación, pues no va a comprender. Entonces de base hay que apuntar a tener una buena decodificación también, tener un adecuado lenguaje comprensivo para poder leer y de esta manera lograr, ¿no? Con éxito el aprendizaje de la lectura. Un buen lector debe ser capaz de decodificar con velocidad, corrección y fluidez de acuerdo al grado escolar en el que se encuentra. Y debe lograr la automatización leyendo las palabras sin esfuerzo. Decodificar automáticamente permite fijar la atención en el contenido del texto y ya no en las letras y las palabras. Lo que les estaba mencionando, ¿no? La decodificación automática es un prerequisito para la comprensión de lectura. Que decodifique de forma automática es un prerequisito. Ahora, aquí tenemos algunas actividades de animación a la lectura, que de base la lectura en voz alta es una estrategia muy recomendada para animarlos a leer. La lectura en voz alta. Y luego también tenemos el hecho de 6 a 9 años, respetar el ritmo de cada niño, eso siempre para todos los casos hay que respetar el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Luego también hay que escribir cartas, cambiar los finales. En los tipos de lectura para 6 a 9 años, pues fábulas, leyendas, cuentos tradicionales. Ahora, ustedes podrían tener adaptaciones de estas lecturas con pictogramas que ya los hay hechos en internet, así que pueden sacarlos de ahí. De 10 a 12 años, la lectura en voz alta, como les decía, en todas las edades siempre es recomendado. De acuerdo al gusto particular de cada estudiante, hay que ver cosas que los motivan, a veces tienen intereses por algún tema u otro y podemos aprovecharlo para la lectura. Luego tenemos que tener en cuenta que usar tiras cómicas siempre funciona también. Ya hay muchos estudiantes que tienen sus personajes de sus propios cuentos. Luego, para el caso de adolescentes, además de leer en voz alta, se recomiendan las escenificaciones. Con esto van a trabajar no solo la comprensión lectora, sino también la expresión corporal, verbal y también la parte pragmática del lenguaje. Y yendo ya a lo más específico, veamos algunas pautas específicas para la lectura y la escritura de 6 a 8 años. Y aquí también vamos a tener las de 3 a 5 años. Las de 3 a 5 años, pues, es la maduración en la etapa inicial, es la parte previa, y es como que la base, ¿no? Como primera parte se recomienda utilizar un sistema fonológico para el aprendizaje de la lectura y la escritura, utilizando apoyos visuales en su implementación.
Esta parte de utilizar los apoyos visuales, muy recomendado, ¿va? Utilizar una imagen que represente el sonido de cada letra y utilizar una imagen que represente la forma de cada letra, ¿no? Es como que ustedes muestren la vocal A y al lado un A guión, ¿no? Aparte, el apoyo visual ahí. Hay que trabajar la conciencia fonológica. A veces se les olvida a muchos profesionales, pero la conciencia fonológica es base, ¿no? Es un, ¿cómo le decimos? Es un prerequisito para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y es un predictor. Es un predictor. Si un niño está maduro a nivel fonológico, va a ser más sencillo que aprenda a leer y escribir. Y en conciencia fonológica no es solamente trabajar conciencia silábica, no solamente hay que trabajar que separe sílabas o que cuente sílabas, sino también que quite sílabas y que ponga sílabas. Ejemplo de quitar sílaba, si a camisa le quito mi, ¿qué me queda? Casa. Ahora, ¿cómo agrego sílabas? Si tengo la palabra mora y ahí con mi imagen de una mora, ¿no? Y le agrego do, ¿qué formo, no? Mentalmente, morado, ¿no? Pero en un principio el estudiante debe de tener apoyos de material concreto y apoyos visuales. Luego tenemos también trabajar el abecedario de forma multisensorial, como un predictor también el conocimiento de las letras, ¿no? Que conozca el abecedario. Luego tenemos las actividades básicas, ¿no? Pintar con el dedo, trabajar los estímulos de colores, confeccionar diccionarios personalizados con fotos. Eso es muy bueno para casos de niños con discapacidad intelectual, con trastornos de lenguaje, con TEA, funciona muy bien. Utilizar el aprendizaje para trabajar rimas, con apoyos audiovisuales, como les decía. Si se puede hacer la comprensión a través de un video, también es válido. Ya para los 6 a 8 años que estamos oficialmente en primero y segundo grado, si no se ha iniciado en el aprendizaje de la lectura o si aún está inmadura, se deben seguir las pautas de la lectura relacionadas en la etapa de la educación infantil. Entonces, si ustedes encuentran un niño que todavía no tiene ni lo básico para aprender a leer y escribir, pues las pautas anteriores hay que tomarlas en cuenta. Pero si ya estamos en una etapa de primer grado, en los primeros cursos de primaria, se pueden seguir estas recomendaciones que vamos a conversar ahora. Utilizar un sistema fonológico para el aprendizaje de la lectura y escritura. Hay que emplear apoyos visuales, como por ejemplo, asociar una imagen con cada letra, como cuando hacen, ¿no? U de uva, A de ala, vamos asociando. Continuar reforzando las habilidades de conciencia fonológica como base importante para el aprendizaje de la lectura. Elaborar diccionarios visuales personalizados para trabajar la ortografía arbitraria. Elaborar diccionarios personalizados de enriquecimiento de vocabulario como base para la comprensión lectora. Y se debe elaborar un diccionario de la lectura inicial de cada tema del libro de texto que trabajaremos previamente con el alumno para facilitar luego la comprensión lectora de los textos de la unidad. Miren, con estudiantes con síndrome de Down que ya saben leer, pero queremos trabajar la comprensión de textos, esta estrategia y esta recomendación es bien útil. Y también va a funcionar, como les decía, para estudiantes con trastorno específico del lenguaje. Ahora, con respecto a los trabajos de expresión escrita, vamos a realizar dictados que ya están preparados o quizás vienen con sus imágenes como para darle cierto apoyo del significado. Hay que dar más importancia al contenido que a la forma, o sea, a la información que nos está brindando, que a la ortografía o que a la estructuración sintáctica. Hay que valorar la expresión escrita en función de su nivel de lenguaje oral. Vamos a encontrar estudiantes con síndrome de Down con mayor desarrollo del lenguaje oral, otros con no tanto. Luego, reducir la cantidad de texto a copiar, ¿no? No es que vamos a mandarlo a copiar toda la información. Eso no tendría utilidad, no tendría sentido. Y por último, otra recomendación es que si el niño presenta problemas de lectura,
Se debe respetar también su voluntad si quizás no quiera leer en voz alta. A veces lo sacan a leer y como el niño no sabe leer, se siente mal, se avergüenza. O quizás hay muchos casos de estudiantes con síndrome de Down que además de síndrome de Down presentan tartamudez, ¿no? Que vendría a ser el trastorno de la fluidez de inicio de la infancia. Entonces, en esos casos, podemos respetar su voluntad si no quiere leer, pero hay que intentar que el niño se anime a hacerlo, por ejemplo, entregando a su familia con antelación los textos que luego tendría que leer. Hay que simplificar los enunciados de los ejercicios para favorecer su comprensión, ¿no? Y ahora vamos a empezar ya con la parte de las preguntas. Y bueno, su compañera Yasmín me está consultando sobre si los niños de 3 años que no hablan nada, pero comprenden. Bueno, primero hay que entender lo siguiente, que quizás estos niños de 3 años que todavía no han empezado a hablar o a desarrollar el lenguaje expresivo, quizás sí ya han empezado a hablar, a decir algunas palabras, pero entendamos que la comprensión a 3 años, en 3 años está a un nivel mayor, o sea, que quizás sí comprenden un poco más de lo que no hablan en este momento, pero ¿a qué me refiero? De que quizás comprenden, pero comprenden como un niño de 1 año, porque un niño de 1 año sabe, podemos decirle, no, bota esto a la basura, el niño va, lo bota a la basura. Le decimos, siéntate, siéntate. Le decimos, trae los zapatos de mamá, va y trae los zapatos. O sea, en realidad hay que darnos cuenta bien de que la comprensión quizás está mejor que el desarrollo del lenguaje expresivo, porque hasta el momento no habla, pero igual, la comprensión es la base para que se desarrolle el lenguaje verbal. Ahora, y también habría que hacer algunos cambios y trabajar estos prerequisitos para el desarrollo del lenguaje verbal que les había mencionado. La imitación, la atención conjunta, el seguimiento de indicaciones, el contacto visual y la intención comunicativa. Porque si no hay intención, por más que tenga almacenada la información, no va a empezar a utilizar su lenguaje verbal. Entonces, de base, para niños que todavía no han empezado a hablar, la recomendación es trabajar los prerequisitos del lenguaje. Y si alguna de ustedes quiere conocer cómo trabajar la imitación, por ejemplo, que es un prerequisito para el desarrollo del lenguaje verbal, pues podrían revisar el modelo de Ember. Ahora, la otra pregunta de su compañera, que me está hablando sobre adolescentes de 15 años que se expresa, pero hay frases que no se le entienden. Ya, lo correcto para trabajar con frases que no se le entiende, como ella refiere, primero hay que identificar qué fonemas o qué sonidos están alterados. Si quizás no tiene el sonido, quizás lo sustituye, quizás lo omite, porque como no tiene el sonido formado, ni fijado, ni automatizado, pues lo omite o lo sustituye o lo cambia de lugar. Entonces va a depender, ¿no? De base, para un adolescente que en una frase no se le entiende lo que está diciendo, ¿por qué? Porque quizás, como les decía, omite, cambia los sonidos del lugar, repite sonidos o atropella las palabras, las junta, omite sílabas, qué sé yo. Hay múltiples maneras digamos que de equivocarse. Hay muchas maneras de errores, ¿no? ¿Cómo son estos errores? Hay que identificarlos. El otro detalle, para mejorar la expresión hay que trabajar de base la conciencia fonológica. Esa es la base para evitar estos errores a la hora de expresarse, porque si uno le pregunta, ¿no? A ver, repite, no sé, bla, va a decir bla, pero a la hora de hablar no dice bla, dice va y se come la letra o la cambia. ¿Y esto es por qué? Esto no es un tema con que los músculos de la cara, nada que ver. Esto es un tema a nivel de conciencia fonológica, que a pesar de que puede decir el sonido de forma aislada, a la hora de expresarse no lo utiliza correctamente. Entonces, si quieren corregir de base problemas donde ustedes están identificando de que sí puede decir el sonido o sí tiene la capacidad de pronunciarlo,
pero cuando habla y no se le entiende, ese tema hay que trabajarlo con conciencia fonológica. Y hay que trabajar todas las conciencias fonológicas. Conciencia silábica, conciencia intrasilábica, conciencia semántica y conciencia fonética o fonémica. Fonemática también le llaman, ¿no? Conciencia fonémica. Ahora, luego su compañera me pregunta sobre, a diferencia, a ver, cognitivo en un niño, a ver, déjenme ver, un niño neurotípico, un segundito para poder leer. Dice, ya, en realidad un niño neurotípico se entiende que es neurotípico porque no presenta la condición de TEA o no presenta discapacidad intelectual o no presenta síndrome de Down, ¿no? Esa es la diferencia. Y el niño con síndrome de Down es pues un niño con un síndrome genético, que además de un síndrome genético presenta discapacidad intelectual. Entonces, se entiende que al presentar discapacidad intelectual hay alteración en todos los procesos cognitivos que no están alterados en un niño neurotípico. Luego su compañera me pregunta por una niña de 7 años con síndrome de Down que solo balbucea. Ya. Primero, en este caso de una niña ya con síndrome de Down que solo balbucea, la recomendación es saber su perfil intelectual, porque quizás sea un caso de discapacidad intelectual grave o moderada grave. Entonces, en esos casos, muchos son no verbales. ¿Y a qué me refiero con no verbales? Es que no van a desarrollar el lenguaje verbal. Por eso, de igual manera, a la par con las terapias que están trabajando, tienen que trabajar la parte comprensiva con los apoyos visuales, con los pictogramas o con las fotos, ¿no? Para que empiece a tener una manera de comunicarse y no perder la parte comprensiva, porque al no desarrollar la parte expresiva, está perdiendo mucha importancia en relación a poder comprender todo lo que debería comprender para los 7 años. Entonces, la idea es que si ustedes pueden visitar, conocer, ir a colegios regulares de educación básica regular y poder interactuar con niños que están dentro de la norma, un desarrollo típico, eso sería muy bueno, porque cuando el profesional trabaja por mucho tiempo con discapacidad intelectual, empieza a perder el ojo clínico y empieza a pensar que pues lo normal es tener un aprendizaje tan en déficit, ¿no? Entonces es bueno recordar la norma, qué es lo típico, porque si no luego conocen a un niño por un aprendizaje normal y piensan que ya es un genio, cuando es lo normal, lo típico, ¿no? Lo que está dentro de la norma. Entonces la recomendación es esa. Primero ver el perfil intelectual, porque quizás estamos hablando con una niña con discapacidad intelectual que va de moderada a grave o es grave y por eso no hay un lenguaje verbal. Ahora, el otro punto es de igual manera, si uno quiere desarrollar el lenguaje verbal, pues hay que trabajar estos prerequisitos que les estoy diciendo. La imitación, el contacto visual, el seguimiento de indicaciones, la atención conjunta o atención compartida y la intención comunicativa. Porque si no hay imitación, por eso solamente el balbuceo, pues no hay imitación de sonidos, porque si no, tendríamos imitación de sonidos, luego imitación de palabras, luego podríamos trabajar con frases, pero como les digo, de base está la comprensión, entonces no hay que perder la parte comprensiva y hay que seguir trabajándolo con apoyos visuales. Eso es muy importante. Su compañera me habla sobre su niña que habla algunas palabras en casa, pero en el colegio no quiere hablar. Allá, y que tiene síndrome de Down severo. Bueno, en esos casos yo te diría que me recuerdes por favor o me coloques ahí la edad. No me has puesto qué edad tiene tu niña, Elizabeth. Colócame ahí. Luego su compañera me dice,
Bueno, la idea sería hacer una evaluación psicológica integral, ¿no? Para ver el perfil intelectual de este niño. Y bueno, de acuerdo a cómo se ha afectado la parte intelectual, en muchos casos se podría, digamos que predecir quizás, pero no necesariamente, porque en muchos casos han empezado a trabajar una intervención temprana desde los 3 meses y la gran mayoría de casos tienen un desarrollo del lenguaje verbal. Ahora, dice, su compañera me dice sobre, a ver acá, bueno. Dice que hay un niño de 9 años, cuando se le pide que haga una oración le resulta difícil, pero cuando se expresa de manera espontánea lo hace muy bien. Bueno, tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito van de la mano. Quizás en el lenguaje expresivo oral, como es tan espontáneo el niño y ustedes lo conocen, ustedes en su mente están autocompletando. ¿A qué me refiero? Que quizás este niño no conjugó bien el verbo, no utilizó los conectores, no colocó preposiciones, pero ustedes en su mente lo escucharon y lo acomodaron. Entonces quizás no es que en realidad se exprese tan bien de manera oral, ¿no? Si le cuesta tanto trabajar la parte escrita. Ahora, la parte de producción de textos, también otro caso puede ser de que en realidad pues no recuerde las letras, no recuerde cómo se escribe tal o cual palabra. Entonces, eso también va a influir en que quizás él puede estructurar la idea en su mente, pero no la puede plasmar de forma escrita. Y bueno, para ir cerrando ya que nos queda un minutito más, es repetirles los prerequisitos que les mencionaba, ¿no? Atención conjunta o atención compartida, contacto visual, seguimiento de indicaciones, imitación e intención comunicativa. A continuación les voy a dejar con nuestra coordinadora, que ya está aquí en sala. Muchas gracias. Adelante, Yaquita. A ver si ya puedes activar los micros. Lo que pasa es que hace un momento Ahora estaba... sí, ¿no? Sí. sí, ahora sí. Disculpe. Bueno, ya terminó la sesión, estamos todos muy contentos, espero que haya sido de sagrado de todos ustedes esta última sesión. Les pediría que todos prendan sus camaritas para tomar la foto de recuerdo, por favor. Prendan sus camaritas. A ver, muy bien, vamos al conteo de 1, 2, 3, 4. Listo. Bueno, fue un gusto poder compartir con todos ustedes en esta sesión. De verdad espero que haya sido de su agrado y haya sido fructífero para ustedes también, porque todo lo que han aprendido aquí lo van a poder implementar. De todos modos, recordarles que más adelante, todos los meses, vamos a sacar también nuevos talleres y esperamos contar con ustedes. Recordarles que los que desean el certificado, por favor, hoy es último día que ya empezó a hacer los trámites, así que por favor envíenme quienes ya desean tramitarlo cuanto antes para poder comunicarme con ustedes en el grupo, ¿sí? Que tengan una excelente noche y hasta luego, hasta otra oportunidad.